para que voluntarios se aplicasen una dosis y vieran el avance que ésta tuviese. Y a su vez, presidente, si esta vacuna, en caso de que sea aprobada bajo todos los estándares internacionales, usted tendría planteado, colaborar con todos los países y crear un mecanismo de sinergia entre los países de Latinoamérica y los países que no han tenido todas las vacunas necesarias, con base en el mecanismo COVAX, que el canciller ha explicado que no ha tenido los avances necesarios. Y aunado a esto, presidente, si consideraría que la donación de vacunas o intercambio de vacunas podría sentar las bases para lo que usted ha venido presentando, que es este Plan Mundial de Bienestar para toda América Latina, para los países de escasos recursos. Gracias, presidente. Bueno, ayer María Elena Álvarez Bulla, de CONACYT, presentó los avances de la vacuna Patria. Ayer que tuvimos la reunión de salud por la tarde, y sería importante que explicara cómo vamos, en qué fase. Además, se necesita, en efecto, que haya voluntarios para que participen activamente en la investigación. Sería muy bueno que ella expusiera y que la gente sepa que se requiere su colaboración, sobre todo para los que no se han vacunado, todavía pueden incluso formar parte de este protocolo de investigación. Vamos a que esté María Elena y explique y dé a conocer también lo que se presentó en el Consejo del CONACYT sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en el nuevo CONACYT. Si les parece, podría ser el lunes, pasando la Navidad, aunque ese día es también lo del… Sí, pero podría ser ese día, lunes. Si te ¿Tiene parece previsto que se done esta vacuna a otros países, presidente, en caso de que se apruebe todo el protocolo? Estamos llevando a cabo un programa de donación. Tenemos que agradecer al gobierno de Estados Unidos, que nos ha estado donando vacunas. Están haciendo ahora un ofrecimiento, incluso no solo el gobierno, sino las farmacéuticas. La farmacéutica Moderna está ofreciendo donar más de 1 millón de dosis, y hay un ambiente, un plan de solidaridad que se está reflejando, sobre todo en los últimos tiempos, en que se ha señalado que falta vacunación para países pobres. Nosotros seguimos apoyando en América Latina, en el Caribe. Se apoyó recientemente con vacunas en Ecuador, se ofrecieron vacunas también a Perú, pero ellos ya tienen sus dosis. Vamos a apoyar con vacunas a Venezuela y así a otros países, ¿no? Gracias, presidente. En días recientes también, y se ha platicado varias veces… Y Marcelo, pónelo. Con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, Arturo Contreras, de Pie de Página.
Sobre estas 23 secuencias genéticas, que son muestras obtenidas de 23 personas, es muy importante no saltar a conclusiones generales. Son muy poquitas especímenes y aún faltan los estudios epidemiológicos de casos y contactos para entender bien en cada uno de estos casos cuál fue la secuencia de eventos entre la vacuna, entre la infección y todos los detalles de cómo se comporta. Pero aun cuando tengamos esta información, que la tendremos en los próximos días, de estas 23 personas, no se pueden hacer conclusiones científicamente robustas solo de 23 personas. Una de las razones importantes de ello es los casos suelen presentarse agrupados. Por ejemplo, hay una familia de 4 personas que habían viajado a Miami y los 4 están presentando estos síntomas y es unos intervalos de edad muy amplios. Hay un niño, hay 3 adultos, uno de ellos una persona adulta mayor. Sí es notorio con estos 23 que ninguno ha tenido un caso grave. Como he dicho, nadie ha necesitado hospitalizarse, sus síntomas han sido mínimos, pero, insisto, no saquemos conclusiones de estas 23. Ahora, ¿qué experiencia tiene el mundo entero? La Organización Mundial de la Salud, cumpliendo sus encomiendas, está recabando información de varios estudios que están, estudios epidemiológicos, estudios clínicos, estudios genéticos que están tratando de responder las preguntas cruciales. Una, si Omicron es una variante más transmisible que las previas. Hasta el momento, aunque la información sigue siendo incompleta, hay una idea de que sí efectivamente es más transmisible. ¿Cuánto más? Es lo que habrá que precisarse. Hasta el momento algunas indicaciones sugieren que es 2 veces más transmisible que la variante Delta, por ejemplo. Pero hay que ver cómo se comporta en distintos contextos. No olvidar lo social. Es lo mismo que pasó con Delta cuando apareció en India, fue la primera descripción. La transmisión tan alta ocurrió en un contexto socialmente muy desfavorable, como ocurre en muchas poblaciones de ese país y del mundo. Entonces, no podemos atribuir exclusivamente a la genética de los virus cómo se comportan. Depende también del contexto social en el que ocurren las cosas, cómo es la habitación de las personas, si están hacinados o no, si están bien nutridos o no, si tienen o no altas prevalencias de enfermedades agregadas, como es el caso de México, donde tenemos las más altas prevalencias de obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera. Y como hemos explicado una y otra vez, y la evidencia científica lo muestra, producto de este proceso de cambio en la alimentación mexicana, en donde predominan los alimentos chatarra en la oferta alimentaria de las personas mexicanas. Esto es la transmisibilidad. Lo segundo es si es o no más agresiva. Es un término desde luego no técnico, esto técnicamente se llama virulencia, la capacidad de causar enfermedad más grave o una proporción más grave. Hasta el momento no hay indicación de que así sea, al contrario, la información preliminar que tiene el mundo, que le compila la OMS y analiza también varias comunidades de salud pública, sugiere que Omicron, insisto, hasta el momento parece ser una variante que tiene menor propensión a causar enfermedad grave, comparado con Delta o comparado con las otras variantes. Sin embargo, ciertamente ha habido algunos casos graves y algunos pocos fallecimientos asociados con Omicron. Y como he dicho una y otra vez, todo es información que puede cambiar conforme aparezca nueva evidencia. Entonces nadie se quede con una idea fija de que lo que hoy se dice es permanente. Se está colectando más información. Y lo tercero es muy importante sobre si la variante Omicron es capaz de infectar a personas que ya fueron vacunadas o personas que ya tuvimos COVID, porque si este es el caso, eso hablaría de la posibilidad de que la variante Omicron escape a la respuesta inmune, es decir, la inmunidad inducida por las vacunas o inducida por infección previa podría ser insuficiente. Lo mismo, la información todavía es muy incompleta y aunque se han identificado casos de reinfección o casos en personas vacunadas, todavía no hay una conclusión
hasta hoy, 21 de diciembre de 2021, no hay una conclusión científicamente sólida sobre si hay escape a la respuesta inmune. Sobre recomendaciones generales, es común que de las conferencias de prensa que hace el propio director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, los medios en México y en otras partes del mundo saquen extractos, a veces fuera de contexto, amplifiquen lo que se dice sin poner todo el contexto. Europa en este momento, y ya lleva 2 meses y 1 semana, está en un proceso muy intenso de transmisión independiente de Omicron. Todavía en Europa predomina Delta y este proceso empezó hace 2 meses y 1 semana por Delta principalmente, que sigue siendo la variante predominante en el mundo y desde luego en México también. Y este proceso tan acelerado de transmisión ha llevado a algunos gobiernos de la región europea a tomar nuevas medidas de confinamiento. Entonces, el señalamiento que hizo ayer el director de la OMS está contextualizado en esa circunstancia. Una región muy amplia del mundo, donde habita una gran cantidad de personas, en este momento necesitan entrar en confinamiento para que los sistemas de salud de esa región no colapsen. Y en ese contexto es que está recomendando reducir la movilidad y el encuentro de personas, y a eso se refirió con el tema de las distintas fiestas que ocurren en el hemisferio norte. Muchas gracias. Marcelo. Gracias. Con su permiso, presidente, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre la situación de la pandemia de COVID y el avance del programa de vacunación contra COVID-19. Aquí vemos nuestra curva epidémica de agregación semanal, que ya es muy conocida, y vemos que en la semana más reciente habíamos tenido una reducción muy leve de los casos estimados. Sin embargo, esta nueva semana abrimos con una reducción sustancial de menos 19% menos que la semana previa, y estimamos que cerraremos la semana todavía con una reducción de al menos 10 puntos porcentuales. Esto, desde luego, como lo hemos venido destacando desde fines de octubre, se vigila todos los días es muy importante que la información se actualice y por eso lo publicamos diariamente, para que las expectativas sean cercanas a la información en tiempo real. Ninguna conclusión sobre el curso de la epidemia debe asumirse como que es una conclusión definitiva, permanente, o una predicción de un estado permanente de la epidemia. Lo que vemos hasta este momento es una tendencia de reducción que ha sido sostenida ya por varios meses, pero desde luego siempre estamos vigilando la posible cambio en esta tendencia. Lo que vemos en la ocupación hospitalaria de las unidades COVID es que lo mismo, se han ido desocupando en la medida que hay menos ingresos, más personas que egresan en buenas condiciones y unas pocas que lamentablemente desde luego pierden la vida. La reducción absoluta comparado con el punto máximo de la epidemia en México, que es la cresta de la segunda ola, es de 91%. En este momento tenemos un poco más del 10% de las camas COVID ocupadas, el resto no están ocupadas, y recordamos que en las preparaciones para una posible cuarta ola, desde el mes de agosto estuvimos alineando los protocolos de reconversión hospitalaria y la capacidad de reconversión está intacta. Desde luego, las unidades de atención no están ociosas en la medida en que no fueron necesarias porque se fueron desocupando las unidades COVID, han sido reutilizadas para su uso convencional en la atención de otros padecimientos. Pero los lineamientos establecidos desde el año pasado nos permiten en cualquier momento reactivar la reconversión hospitalaria al ritmo que sea necesario de acuerdo con la trayectoria de la epidemia. En la siguiente lo que vemos es la actualización sobre variante Omicron. Esto ha causado inquietud, desde luego, en los medios de comunicación, en algunos segmentos de la sociedad. Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas. 3 que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer
que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que, de acuerdo a la Ley General de Salud, tienen la obligación de notificar de manera inmediata y notificar a la Autoridad Sanitaria Mexicana. Es muy útil también que compartan información sobre las secuencias genéticas en plataformas globales, pero el incumplir con la notificación hacia el Gobierno de México es una falta importante. Desde luego, en una condición como esta, es una falta aún más importante. Pero los estudios de secuenciación genética nos permiten hasta el momento identificar estas 23 personas que tienen COVID. ¿Qué podemos destacar? Su localización, se ven en color oscuro 4 entidades federativas en donde ya hay estudios completos de las especímenes. En el caso de Sinaloa, apenas está con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva. Lo segundo que vale la pena destacar es que hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Ómicron tienen síntomas leves. Ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud. El único fue el caso inicial que anunciamos hace un par de semanas, que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios. No contagió a ninguno de sus contactos cercanos. La persona, por supuesto, ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso. Y 70% de quienes han sido identificados en este conjunto de 23 secuencias genéticas no habían sido vacunados. Entonces, esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de COVID en este momento en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas. La mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de COVID es que no han sido vacunados. Recordamos esto y seguimos insistiendo en que las personas se vacunen. Si es que les falta el esquema primario de 2 o de 1 dosis, que lo hagan ya, y si es que están ya en el periodo de refuerzo, que se acerquen a vacunar con su refuerzo. Llevamos buen progreso de los refuerzos. Vamos a ver en la siguiente imagen la semana más reciente. Del 13 al 19 de diciembre tuvimos muy buena aplicación de vacunas. Martes, miércoles y jueves tuvimos casi 1 millón de dosis en cada uno de esos días y tenemos un promedio de 642,000 vacunas a lo largo de la semana. Y esto es principalmente por los refuerzos que se están aplicando a personas de 60 años de edad y mayores. En la siguiente vemos la cifra acumulada de dosis aplicadas, 146,8 millones de dosis que han sido aplicadas desde que inició el programa el 23 de diciembre de 2020 y podemos ver que ya tenemos 81,9 millones de personas que han sido vacunadas. Hemos actualizado ya con la información más reciente, sobre todo de las entidades federativas que tenían rezago en la documentación de personas vacunadas, los porcentajes de esquemas completos contra esquemas que están todavía por completarse. En este momento, 88%, que son 72 millones de personas, ya tienen el esquema completo y el 12% restante, casi 10 millones, están en espera de completar el calendario para su segunda dosis. Esto nos lleva a la cobertura nacional. 88% de la población adulta en México ha sido vacunada contra COVID y ya solamente 4 entidades federativas tienen coberturas menores al 80%, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca son las que están pendientes de alcanzar al menos 80%. Algunas, desde luego, destacables, como la Ciudad de México, con coberturas completas que fueron alcanzadas de manera muy oportuna. Vemos las dosis que hemos recibido hasta el momento, 194,5 o casi 0,6 millones de dosis. Y en la semana tendremos una nueva adquisición o entrega de casi 2 millones de dosis de Pfizer, 1,5 millones de dosis de Astra que fueron liberadas ayer y esto nos da 3,6 millones en la semana. Por último, vamos a hacer un resumen de lo que ha llegado y de lo que se ha contratado y vemos en esta diapositiva, México contrató 194
2.493.640 dosis. Hasta el momento, de acuerdo con los contratos, se han recibido 184 millones de dosis, pero además a México le han donado, Estados Unidos nos donó 10.421.800 dosis. En turno, México también ha sido solidario y donamos a otros países en necesidad 2.480.800 dosis y resta por recibir, de acuerdo con los contratos, 10.370.000 dosis. Se ha pagado por estas vacunas contratadas 1.626 millones de dólares y están pendientes por pagarse 229 millones de dólares. Se paga solamente una vez que llega el producto, por supuesto. Pero estamos ya acercándonos al final del ciclo de lo contratado y, como hemos venido comentando desde hace muchos meses, México contrató dosis suficientes para cubrir a toda la población con indicación de ser vacunada y en este momento incluyendo los refuerzos. Las previsiones dieron resultado. Y vemos la última imagen en comparación con otros países, si lo vemos por número de dosis que han sido ya aplicadas en las personas. México ocupa el lugar número 7 de todo el mundo en cuanto al número de dosis aplicadas. Ahí se ve esta tabla, estos son datos públicos que recaba tanto la Organización Mundial de la Salud como distintos portales de integración de información. Esto es todo. Muchas gracias.